Tal vez se sorprendieron aquellos que les di, y yo sé que comentaron con otras personas ahí dentro de la universidad que llevaba unos exámenes con nombres. ¿Por qué creen que llevaba con nombres? Ustedes sabían de que los exámenes iba a venir cualquiera de los tres diseños unifactoriales. El diseño completamente al azar, el diseño de bloques completos al azar y el diseño cuadrado latino. Y el diseño cuadrado latino no es que estaba difícil, es también sencillo. Lo que sí es que tenía un poquito más de trabajo. Ese diseño cuadrado latino se les di especialmente a los alumnos que tenían por lo menos una inasistencia. Y no fue al azar, se los seleccioné. Los que tenían inasistencia les di ese examen. Le digo, bueno, para que trabajen un poquito más. Sin embargo, hubieron dos alumnos que tenían 0 inasistencia y al no tener de los otros, yo les di esos exámenes. Los últimos 2 exámenes que entregué eran de diseño cuadrado latino, a pesar de que no tenían inasistencias. Es para que trabajaran un poco más, pero fue al único examen, fíjese bien, tal vez ustedes se dieron cuenta que había una pregunta adicional. Había como un premio para los que trabajaron un poco más y les di 5% de una pregunta adicional. O sea, su examen no estaba en base a 100, estaba en base a 105%. Y si aprovecharon, ahí tenían la oportunidad de mejorar la nota. Inclusive algunos puede hacer que tengan cerca de 100. Yo les digo, no he revisado el examen, pero los exámenes estaban fáciles. Y esa fue la razón, por si decían ustedes, es que nos quiere dañar o algo así. No, yo lo tomé en base a inasistencia. Pero ustedes se dieron cuenta, los 3 tipos de exámenes estaban muy fáciles. Si ustedes practicaron, definitivamente pudieron hacer tranquilamente sus exámenes. Y que conste, yo les comenté a algunos de ustedes que en clases antes de la pandemia yo no les permitía que me hicieran el examen únicamente utilizando un programa estadístico, sino que me lo hicieran con calculadora, que ahí sí lleva más tiempo y hay más probabilidades de que se puedan equivocar. Sin embargo, como no se les enseñó eso de cómo es que se lleva a cabo el análisis, que así se hacía antes de que aparecieran las computadoras, yo cuando llevé diseños experimentales era así, con calculadora. Y el procedimiento, yo se los he estado enseñando a los alumnos que recibieron antes de la pandemia para que miraran de dónde salen esos sumas de cuadrados. Por ejemplo, el error experimental de cómo se obtiene, todo lo demás. Entonces, eso es muy tedioso. Normalmente los exámenes de diseños duraban hasta 4 horas sentada en un pupitre, era macaneado tanto para los alumnos como para uno estar ahí pendiente de ustedes. Como se dieron cuenta, en 1 hora, la mayoría, casi el 100% terminó. Una hora 20 minutos. Terminaron porque se hizo a través de programa estadístico y lógicamente hay que utilizar hay que utilizar la tecnología. Si hay esa facilidad de que ustedes ya no tengan ese costo de estar sumando o multiplicando con calculadora, que lo hagan a través del programa estadístico. Lo importante aquí es que ustedes sepan cómo se lleva a cabo esos análisis. Y lo más importante, y tal vez se dieron cuenta, que tiene peso más las preguntas que están sobre las conclusiones que ustedes puedan extraer de esos datos que introdujeron al programa Infostat. Eso es importante y lo mismo va a seguir siendo importante para los otros diseños que nosotros miremos. No, los diseños siempre van a ser los mismos. Los 3 anteriores, unifactoriales, cuando hablamos de factoriales o arreglos factoriales, se puede utilizar factoriales en cualquiera de los 3 diseños que nosotros miramos. Nada más que ahí, en vez de solo estudiar un factor, podemos utilizar 2 factores, podemos utilizar 3 factores o más factores. Más de 3 factores es difícil encontrar. Si ustedes van a ver publicaciones de investigaciones,
es difícil que encuentren resultados de investigación donde evalúo más de 3 factores. Si estamos evaluando 3 factores, por decir, variedades de maíz, distanciamientos de siembra de maíz y dosis, esos son 3 factores que para analizarlos en el examen que ustedes tuvieron, que es un diseño unifactorial, tenían que haber instalado 3 experimentos para sacar información. Un diseño trifactorial significa que es como que tengamos 3 experimentos en un solo. Un bifactorial como que tengamos 2 experimentos en un solo, porque se utilizan, se analizan y se sacan conclusiones de 2 factores. Por ejemplo, los factores podría ser 5 insecticidas con 2 dosis de cada uno. Entonces, insecticida es un factor y la dosis es otro factor. Y eso es ya un análisis un poquito más complejo de lo que miramos en ese primer examen. Y de eso es lo que nos van a hablar, de diseños, bueno, arreglos factoriales, que lo cual pueden utilizar cualquiera de los 3 diseños. Y tal vez como se dieron cuenta, en los diseños unifactoriales, la diferencia de ellos es la forma como se aleatoriza los tratamientos dentro del lugar donde se instala el experimento. Esa es la diferencia. La forma de asignar esas unidades experimentales para cada uno de los tratamientos que se están evaluando. Y repito, ustedes pueden hacer arreglos factoriales con cualquiera de esos 3. Y lo otro es un análisis muy sencillo que miraremos solamente regresión lineal simple. Hay regresión cuadrática y hay regresión cúbica, que es un poquito más difícil la interpretación. Sin embargo, ¿cuándo se hace cúbica? Normalmente, cuando evaluamos, por ejemplo, diferentes dosis de un fertilizante aplicados al suelo para cualquier cultivo, la regresión lineal simple lo que hace es sacar una línea donde representa que a mayor dosis, mayor producción. Pero esa línea no tiene que ser infinita. Puede llegar un momento en que a mayor dosis va a ser mayor producción hasta cierto límite, pero después gran cantidad de nitrógeno, por ejemplo, en una planta también podría ser como tóxico. Entonces llega un momento en que tiende a bajar esa producción por efecto no de que la planta, bueno, que ya esté más bien siendo afectada por echarle demasiado nitrógeno o cualquier producto que la planta necesite para su desarrollo, cualquier elemento. Entonces, a eso hablamos de cúbicas y de raíz, regresión lineal cuadrática. Y la cúbica es cuando se forman más o menos varios máximos dentro de una línea. Más de un máximo, podría ser 2 máximos, 3 incrementos, y que también es un poquito más difícil de poder interpretar. Pero no vamos a llegar a eso. Por eso es que les decía, si nosotros ahorita pueden ustedes interpretar muy bien lo que es y saber realizar un análisis de factoriales y un análisis de regresión lineal simple, estarían listos para hacer otro examen. Eso es lo que tendríamos que hacer. Bueno, por eso es que las exposiciones de hoy serán para aquellos que tienen asignado lo que es arreglos factoriales. Sé que hay un arreglo factorial 2x2. No tengo la lista de quiénes son los expositores, pero ustedes ya saben quiénes son los que van a hacer la exposición. Y parece que de arreglos factoriales hay más de un grupo. Entonces, miremos lo que es de arreglos factoriales ahorita y ya les voy a compartir pantalla para que puedan conectarse los que van a hacer esa presentación. Yo no sé si tienen alguna pregunta relacionada con el examen. Yo sé que... ingeniero. Dígame. Y así como, por ejemplo, yo cuando estaba en el pilotaje y aún no he hecho el examen, ¿qué día lo puedo hacer? Fíjese que yo tenía programado, en vez de dar clase el día de hoy, que hicieran el examen hoy, el día de hoy, los que no lo hicieron.
Pero sí, ahí sí vamos a tenernos que poner de acuerdo. Los que no han hecho el examen van a tener que decirme qué día lo pueden hacer. Entonces pónganse de acuerdo, más bien, todos los que no han hecho examen, entre ustedes, comuníquense con la presidenta y que ella me diga qué día que no sea de clase, ni martes ni viernes, podríamos utilizar un sábado, un domingo, que ahí pueden hacer el examen. Entonces, eso está pendiente, que lo hagan. Entonces, solo me avisan cuándo quieren que se los haga. Como de repito, hoy pensaba hacerlo, pero como no se recibió clases el martes, vamos a tener que avanzar un poco el día de hoy. Ahora, en el caso de Moya, Moya yo le había dicho que hiciera su examen, porque él es del Real, y le dije, y que él también ha faltado demasiado a clases. Ha faltado demasiado a clases y le dije que aunque no estuviera interno, que fuera a la universidad a hacer el examen, y que era la única forma que yo podría darle la oportunidad que hiciera el examen oral y que darle otra presentación porque él no hizo la presentación. Entonces, al ver que no fue, no me cumplió, yo le dije que lo mejor es que retire la clase para que no salga afectado. Con esas 3 fallas que tiene, no hizo el primer examen oral, no hizo el primer examen escrito, no hizo la presentación y tiene muchas faltas, entonces de nada sirve que continúe, porque más bien él, si aparece nota ahí, que yo le ponga una nota y lógicamente va a salir por debajo de 60, él va a salir afectado. Entonces yo hablé con él y me dijo que, inclusive le digo, usted puede consultar con la Secretaría General, porque de todas maneras yo ya no puedo, ya no lo considero alumno porque no está asistiendo a clases y no está asistiendo a los compromisos, especialmente de examen. Ese fue el trato y no se presentó, entonces conmigo ya no tiene que ver para que pueda continuar con la clase, más bien él podrá salir afectado. Bueno, ¿alguna otra pregunta sobre eso? Entonces, vamos con las presentaciones. ¿A quién le toca el diseño? No, el arreglo factorial 2x2. Adelante. Ingeniero. Creo que se marchó. Tiene apagado el micrófono. Ya. No, yo estaba preguntando factoriales, ¿quiénes son los que tienen asignado esa exposición? Factorial 2x2, 2x3 o 3x3. Dije, no va a Nosotros llevar somos 2x2, pero todavía no nos toca a nosotros. ¿Y a quién Faltan le varios toca? grupos antes de nosotros. ¿Y a quién le toca? Dígame, es que yo no traje la lista. Es que parece que hoy nos toca a nosotros contrastes ortogonales.
Bueno, miremos contrastes ortogonales. ¿Y cuál otro está antes de arreglos factoriales? Voy a revisar ahorita. Revísenlo, porque es cierto, yo le estoy, para mí era importante avanzar para lo del examen, porque el examen va a venir de esos dos temas. Y falta un tema suyo. No, o sea, hay temas míos, olvídense. Es de ustedes. El compromiso es de ustedes. A estas alturas, todos deben de tener sus presentaciones. ¿Y el tema mío sobre qué es? Análisis de arreglo factorial 2x2. Es el suyo. Yo lo aquí. tengo. Sí, según lo que aparece en lo que vio. Arreglo factorial. Yo creo que eso se le asignó a alguien. Inclusive yo le di la información a alguien. De arreglo factorial 2x2, yo se las di la información. Nosotros también tenemos arreglo factorial 2x2. Claro. Y no vamos a hacer lo mismo el 2x2. Entonces, eso es lo que tienen que buscar, pues. Entonces vamos ahorita nosotros con la exposición de... De contrastes ortogonales, ¿quién lo Sí. tiene? Yo, Carlos Rodríguez. Carlos, entonces adelante. Quiero ver que no puedo. No sé, no miro la pantalla. ¿Cómo hago para ver? Ah, estoy fregado acá. Ahora sí. Ok, Rodríguez, ya tiene habilitado ahí para... Ya le compartí pantalla para que haga la presentación. Sí, ahorita la compañera va a presentar la parte teórica y después voy a presentarlo en Infostack. Bueno, buenas tardes. Nosotros les vamos a hablar acerca de los contrastes ortogonales. Bien, como definición tenemos que es un conjunto de técnicas que se engloba bajo la denominación de contrastes para la comparación múltiples, ya que su objetivo fundamental es comparar entre sí medias de tratamientos o grupos de ellas. Dos contrastes serán ortogonales si la suma de estos dos productos de sus correspondientes coeficientes es igual a 0. Esto implica que la covarianza entre los dos contrastes es igual a 0 y por lo tanto los contrastes van a ser independientes y en este sentido la ortogonalidad implica la independencia. Bien, si dicho análisis confirma la existencia de diferencias significativas entre los tratamientos, es conveniente investigar qué medias son distintas. Para ello, emplearemos diversas técnicas cuyo objetivo es identificar qué tratamientos son estadísticamente diferentes y en cuanto oscila el valor de esas diferencias en modelos. Bien, al estudiar el comportamiento de los tratamientos de un factor mediante un análisis de la varianza, el único objetivo es saber si globalmente dichos tratamientos difieren significativamente entre sí. Ahora estamos interesados, una vez aceptada la diferencia entre los efectos del factor, en conocer qué tratamientos concretos producen mayor efecto o cuáles de los tratamientos son diferentes entre sí. Y en estas condiciones pueden ser útiles. También pueden realizar comparaciones adicionales entre grupos de medias de tratamientos. Y este es el diseño estadístico y aquí están los ejercicios que va a realizar el
Bien, ahora voy a explicar entonces lo que es lo de contrastes ortogonales, ¿verdad? Que el grupo ya envía el documento. No sé si ya lo pudieron observar. ¿No se observa todavía? No, al grupo lo envía el documento para que se dirigieran. Ah, ya. Ya mandó el... Sí, aquí lo voy a abrir. Ah, bien. Bueno, no sé si ya todos tienen los datos ahí. ¿Tienen los datos? Los demás. Entonces lo va a hacer práctico. Está bueno que lo haga práctico. Sí, ahorita lo voy a hacer práctico. No sé si ya lo pudieron abrir los demás. Bueno, hay un chancecito, ya estamos usando. Denles chance que ellos se nivelen con ustedes. Sí, está bien. Enciendo la cámara, ingeniero, porque aquí está pésima la señal ahorita. No, está bien. Pues los contrastes ortogonales sirven para comparar grupos de tratamientos con otro grupo. Por ejemplo, si yo tengo un experimento fertilizantes orgánicos y fertilizantes químicos, a mí me gustaría, por ejemplo, comparar cuál es el efecto en la producción de X cultivo de los químicos versus orgánicos, o de insecticidas químicos versus insecticidas biológicos, o el efecto de los tratamientos donde aplico diferentes insecticidas para controlar una plaga versus el testigo donde no se aplica nada. De eso podemos contrastar para ver si hay grupos que tienen mayor eficiencia en el control de una plaga, por ejemplo, versus a otros grupos. De esa manera es que se hacen esos contrastes. Ok. Sí, ¿Cómo eso estamos? nos puede servir igual como futuro ingeniero, ¿verdad? Y que queramos hacer una tesis, podemos diferenciar entre diferentes tratamientos que queramos utilizar. Entonces podemos utilizar contrastes ortogonales. Sí, esa es una opción que tienen. Y saldría un trabajo muy bonito que ustedes puedan hacer grupos y ver el efecto de cada uno de esos grupos y comparar los efectos. ¿Los efectos en qué? En las variables de respuesta que ustedes evalúen. Podría ser altura de planta, grosor del tallo, la producción, por eso es maíz, producción de frijol o de lo que se coseche de cualquier cultivo, por ejemplo, yuca, papa, cualquier cultivo. En este Okay. caso, lo que se va a evaluar es la longitud de raíz en un matilisguate, se llama la planta. A ver cuál es la que tuvo mayor crecimiento. Exacto. Y los tratamientos son, ahí están esos productos, los nombres de los productos que son sustratos. Son sustratos para el desarrollo de la raíz de una planta, de una especie de planta determinada. Correcto. No sé si los demás ya lo tienen para ir empezando. Ya, adelante. Sí. Bueno, entonces nos vamos de estadística, nos vamos al análisis de varianza. La variable dependiente, ¿saben qué es la longitud del raíz, lo que estamos buscando? El tratamiento, que es la variable de clasificación. No sé si ya lo ubicaron para poder avanzar. Sí. Bien, le damos a aceptar. En comparación de lo pondré al truque al 0.05. Igual lo dejamos en lista descendente porque lo que queremos evaluar es la que tuvo mayor crecimiento en qué sustrato, ¿verdad? Entonces queda el truque al 0.05. No sé si pongo el gráfico de barra, ingeniero. Sí, póngalo. Bueno, entonces lo seleccioné. Nos vamos donde dice contrastes. Nos vamos donde dice escoger efectos y le damos en tratamiento. Entonces en la matriz de contraste, en lo que es el grupo de
les cayó una imagen donde sale asignación de coeficientes, que es lo que vamos a hacer ahorita aquí en la matriz de contrastes, que como podemos observar se va a evaluar lo que es el peak mode versus los demás tratamientos. Entonces vamos a asignar lo que son los coeficientes y podemos ir viendo que se van seleccionando a medida vamos poniéndolos. Y lo que se debe buscar más que todo en este caso es que la sumatoria sea igual a 0. Entonces, si tenemos 5 aquí, los demás van a ser negativos. No sé si observaron la imagen que les envié al grupo. Ahí está la asignación de coeficientes que por ahí se pueden dirigir. El otro es 0. Qué bueno. Pues no, sí. No sé si ya lo pudieron realizar, que es la asignación de coeficientes, ¿verdad? Que como la sumatoria no tiene que dar 0, por eso todos podemos observar que siempre hay una combinación entre negativos y positivos, que es para que la sumatoria nos dé igual a 0. No sé si ya lo hicieron los demás. ¿Está claro esas matrices de contrastes? Sí, Como lo- igual ahorita Ujú. les envié una imagen al grupo para que se dirigieran también. Ah, bien. Sí, está claro que la sumatoria da 0 de todas esas matrices. Creo que ya copiamos. Ya, Sí, adelante, pues. bien, entonces le damos en aceptar. Y aquí ya nos sale lo que es el gráfico y lo que es los datos de la nave, ¿verdad? Análisis de varianza. Como podemos observar, tenemos un coeficiente de varianza de 11.37 y según lo que nos explicaba el ingeniero es bastante bueno, ¿verdad? Porque está abajo de 15. También tenemos el coeficiente de correlación o determinación que nos da 0.57, que en este caso no es muy bueno que se diga porque para que sea bueno tiene que estar arriba del 80%. Sí, pero Y no el significa que los datos sean malos. Es que depende del tipo de variable de respuesta que se evalúa. sí, Sí, pero hay publicaciones, ustedes pueden dar cuenta, hay publicaciones con coeficiente de determinación de 57, de 60%. Lo ideal sería que fuera de 80 para arriba, pero no significa que esté mala la información. Ahora, muy bajo si ya no se permite, pues. Por debajo de 50 ya es un problema aceptarlo. el Sigamos. coeficiente ajustado lo tenemos al 47%. Bien, entonces va el cuadro de análisis de varianza, que el p-valor en tratamiento nos dio 0.008, ¿verdad? Que multiplicado por 100 sería 0.08, que en este caso está arriba del 0.05. Como estamos evaluando la prueba de Tukey, el 0.05, entonces podemos decir que no hay diferencia estadísticamente significativa, porque podemos ver que está arriba del 0.05.
en el caso del p-valor del tratamiento. Luego bajamos y podemos ver los contrastes que también nos dan un p-valor por cada contraste, ¿verdad? Y en el primero nos da 0.001, que multiplicado por 100 nos da 0.01, ¿verdad? Que en este caso está abajo del 0.05, entonces podemos decir que sí hay diferencia. En el ya pueden visualizar. Ahorita está bien. Bueno, entonces nos quedamos en lo que es el contraste 1, que como explicaba que 0.001, como lo podemos sacar de un solo, multiplicado por 100, da 0.01, entonces está abajo del 5%. Podríamos decir que sí hay diferencia estadísticamente significativa. En el contraste 2 nos da 0.2000, por decirlo, que multiplicado por 100 nos da el 20%, que está, bueno, sobre el 5%. Entonces podemos decir que no hay diferencia estadísticamente significativa en este caso. Al igual en el contraste 3, porque nos da 21.32. Entonces también no hay diferencia estadísticamente significativa. Igual en el contraste 4, porque da 38.76. Esto está sobre el 5%. Entonces no hay diferencia estadísticamente significativa. Igual en el contraste 5 da 97.04 ya multiplicado por 100. Entonces en el porcentaje está sobre también el 5%. Entonces no hay diferencia estadísticamente significativa. Aquí podemos visualizar lo que realizamos, que es los coeficientes de los contrastes, que donde asignamos coeficientes. Entonces aquí podemos visualizar el contraste 1, el 2, en el 3, 4 y el contraste 5. Bien, entonces aquí están los resultados. ¿Qué dicen los resultados? Que según Tukey al 0.05, podremos decir que la longitud de la raíz de Matilisguate se desarrolló mejor en el sustrato PICMOS con respecto a los demás, ¿verdad? Que en este caso el acerrín queda como intermedio, que no es ni muy bueno ni muy malo, según Tukey, al 0.05. Y en el caso del rastrojo de maíz, tusa, cáscara de coco y cardamomo, podríamos decir que nos dio igual, según Tukey, son iguales, son tratamientos iguales. Entonces, como conclusión, podríamos decir que no presentan diferencias significativas entre ellos, el rastrojo de maíz, tusa, cáscara de coco y cardamomo. No sé si me escucharon ahí. Pregunta sobre la presentación. ¿Y está clara las conclusiones que sacó del análisis de este experimento? Sí, está claro. Está claro. Y aquí está. Está bien. Y esto definitivamente se considera que si no hay diferencias entre las repeticiones, significa que se instaló el experimento en un diseño completamente al azar. Por eso es que no hay comentarios, no hay conclusiones sobre las repeticiones. Y ahí está el gráfico. El gráfico, como pueden ver ahí, le representa lo mismo que está en el último cuadro, donde les dice que los dos primeros, al tener una A en común, significa que entre ellos no hay diferencia estadística significativa. Pero a pesar que el acerrín y el pitmol, no sé cómo es que se llama ese producto, fueron los mejores, porque fue donde se presentó las longitudes de raíces más largas. El acerrín no fue capaz de diferenciarse de los demás tratamientos en los cuales la longitud de la raíz fue muy corta. O sea, el expositor dijo que estaba intermedio entre el mejor que es ese pitmol y la
y los peores que son los demás. De esa manera podrían ustedes también sacar conclusiones. Entonces, pero una recomendación de aquí sería, este producto, inclusive yo creo que nosotros no tenemos acceso acá en Honduras, o no sé, al menos de que nos digan de qué, si es que lo venden o de dónde sacan ese sustrato. Pero la acerrín, y el acerrín también, habría que saber de qué planta, porque no todos los acerrines son iguales. Podría ser de una planta de laurel, de cedro, de pino, que también habría que especificar de qué acerrín de qué. Entonces, de acerrín se tiene acceso y ya se mira que el acerrín es mejor, y si tenemos disponible, ese sería un sustrato que nos serviría para poder incrementar la longitud de la raíz versus los otros que se evaluaron. Cáscara de coco, cardamomo, En tusa, este caso, inclusive. el pig moss es difícil, el pig moss, porque el pig moss es un musgo. En cambio, el acerrín es más fácil de conseguir. El acerrín, sí. Sí, y esas son las cosas que ustedes pueden hacer. Podrían decir, bueno, esos productos no los tenemos, pero podemos utilizar arena, dependiendo de qué es lo que van a poner a germinar, papel toalla, papel periódico. Esos son sustratos también que pueden utilizar para germinación de algunas semillas. Entonces, ese es un ejemplo de cómo ustedes pueden ordenar los tratamientos y lo pueden llevar a cabo. ¿Preguntas sobre el tema? Sí, entonces, si no hay preguntas, le agradecemos la presentación y qué bien, me alegra que hayan hecho la presentación en forma práctica, que eso es lo más importante, y que ustedes puedan tener la opción de poder ir haciendo el seguimiento a través de sus computadoras para ver cómo salen esos datos. Agradecemos su presentación. Pasaríamos a la siguiente, que sería sobre el diseño, el arreglo factorial 2x2. Gracias, expositores. Inge, según el listado ahí de los grupos que mandó usted ahí del listado, sigue lo que es regresión lineal. Pero tiene apagado el micrófono. Pues yo creía que era regresión lineal, pero si así está, entonces yo creía que era arreglos factoriales. Pero qué raro, normalmente se ha visto arreglos factoriales después de los diseños unifactoriales. ¿Me pueden confirmar los otros de que ese es el orden que se tiene? Porque yo no lo tengo en la lista. Ok, vamos con regresión lineal entonces. Regresión lineal simple. Bueno, voy a hacer una introducción. La regresión lineal simple es cuando evaluamos algunos, por ejemplo, evaluamos 3 dosis, por ejemplo, de un insecticida. Y nosotros podemos ya tener de antemano una predicción de lo que va a ocurrir. Por ejemplo, si yo utilizo más dosis, una mayor dosis para matar a un insecto, ¿qué espero obtener? A mayor dosis, ¿mayor qué?
Mayor Mayor letalidad. gasto. mayor mortalidad. Si lo va a aplicar con una plaga, la mayor dosis, mayor mortalidad. Significa que ahí yo de antemano sé que va a haber mayor mortalidad, pero no sé cuánto. La mortalidad normalmente se expresa en porcentaje. Y normalmente en el eje de nosotros podemos representar eso. ¿Cómo va incrementando la dosis? La dosis es una variable independiente. Las variables independientes normalmente se colocan en el eje de las X. Y la variable dependiente, que en este caso sería la mortalidad, se coloca en el eje de la Y. Entonces te digo, a mayor dosis, mayor mortalidad, me da una línea de regresión. Si yo tengo 3 o 4 o 6 dosis, las que sean, hay una tendencia a aumentar, ¿va?, la mortalidad con la dosis. Entonces sería una línea que va de izquierda a derecha ascendiendo, en forma ascendente. Es una regresión lineal positiva, porque a medida que aumenta la dosis, aumenta la mortalidad. Pero si yo digo, como lo que se normalmente en un insecto, lo que se contabiliza no son insectos muertos, porque cuando aplico un insecticida, hay insectos que les cae un poco de ese producto y van a morir fuera de la unidad experimental donde se aplicó. Y lo que normalmente nosotros vemos y vamos a chequear en la unidad experimental dentro de la parcela útil es la cantidad de insectos vivos. Si esa variable de respuesta es número de insectos vivos existentes en el área de muestreo, significa que a mayor dosis, ¿cómo estaría la aparición de insectos vivos? Dijimos que a mayor dosis, mayor mortalidad, pero si la variable de respuesta es número de insectos vivos, ¿cómo andaría? A mayor dosis, Disminuye. disminuye. Entonces la línea va en forma descendente de la parte izquierda hacia la parte derecha. Entonces es una regresión lineal negativa, porque a medida que aumenta la dosis, disminuye la presencia de organismos vivos. En este caso, si es una plaga, si son ratones, si son insectos, si son caracoles, lo que sea, o ácaros. Entonces, es una regresión lineal positiva. Entonces, se tiene siempre relación. A mayor altura de la caída de una persona, mayor huevazo, dicen otros, ¿no? A mayor altura, el golpe es mayor. Entonces, esa es la relación, es la que se andan buscando con ese tipo de regresión. Nosotros podemos ver, por ejemplo, si queremos llegar, y fíjense que es algo importante, cuando nosotros aplicamos un producto químico para matar un organismo dañino, no pensemos matar el 100% de esos organismos dañinos. Y pensemos en que esos insectos, dentro de la población de los insectos hay genes susceptibles y genes tolerantes a la presencia de ese producto químico que podemos estar aplicando. Y si nosotros matamos un mayor porcentaje de esos animales que están presentes en el cultivo, estaremos seleccionando a los insectos que son resistentes o tolerantes a la presencia de ese agroquímico que nosotros estemos aplicando. Entonces, estaremos incrementando la resistencia de los insectos a ese insecticida. Entonces, cuando se aplica un producto, normalmente conformémonos con matar entre el 70 y el 80% de la población de esos insectos dañinos que están en el cultivo. Entonces, con eso vamos a reducir la presión de selección, porque desde el punto de vista de control de plagas, nos interesa como agrónomos que dentro de esa población de plagas haya esos genes de susceptibilidad para que no tengamos necesidad de cambiar productos o de ir incrementando la dosis para poder tener mayor eficiencia en el control de esas plagas. De esa manera, lógicamente,
nos sirve para eso. Si digo, bueno, si yo quiero tener un 80% de mortalidad, a través de esa línea de regresión lineal, yo puedo ver cuál sería la dosis que yo debo aplicar para tener ese efecto de 80% de mortalidad. O si por el contrario digo, quiero tener un 70%, eso allá medido en el gráfico yo puedo determinar cuál sería la dosis que debo utilizar de ese producto. O si quiero tener producción, tanta cantidad de producción por planta de maíz, cuánto es lo que debo utilizar de fertilizante. Esas son las relaciones que se deben de tener. Pero bueno, nos va a explicar en estos momentos Carlos y Daniel cómo es lo de regresión lineal simple. Adelante, expositores. Bien, buenas tardes. Bueno, el tema a exponer va a ser regresión lineal simple. Avanzar a la siguiente, por favor. Bueno, el análisis de regresión, como ya dijo el ingeniero, el análisis se utiliza para predecir el valor de una variable, ¿verdad? Según el valor de otra, o sea, según el valor que ya tenemos identificado para identificar la variable. En este caso, tenemos dos tipos de variables, ¿verdad? La primera, que es la que vamos a identificar, la vamos a conocer o la vamos a denotar de la manera como Y, que en este caso Y va a ser la variable dependiente. Y la variable que ya conocemos, la vamos a denotar como X, que es la variable independiente. Sí. Bueno, como fórmula, para si uno la quiere hacer a mano. Bueno, la fórmula de regresión es la siguiente. Se dice que Y, bueno, es la variable dependiente, o sea, que es la que andamos buscando. A, que es la pendiente, en este caso la pendiente de la recta. Y X va a ser la variable independiente, que es la que aquí ya tenemos, ¿verdad? Y la B, que es la intercepción. En este caso, para ubicarnos mejor en cuanto a la fórmula anterior, o sea, la pendiente va a ser, no sé si ven el triángulo rojo ahí. Ahí vamos a sí, mira, adelante. Sí, bueno, ahí nosotros estamos diciendo la pendiente en cuanto a la recta, ¿verdad? El punto verde, no sé si también lo están... Sí, yo me ubiqué aquí, no, hombre. Sí, observo. Lo están viendo, ¿verdad? Bueno, el punto va a ser la intercepción, en este caso en Y. Y bueno, y aquí ya sabemos, como cualquier plano cartesiano, tenemos un eje Y, que en este caso está vertical, y el eje X, que está en forma horizontal, ¿verdad? En la regresión lineal simple, o sea, para que haya una mejor predicción, se dice que entre más cerca estén los puntos, o sea, dentro de la recta, no sé si ustedes ven que hay puntos que están alejados de la recta, o sea, entre más cerca estén los puntos dentro de la recta, o sea, mayor probabilidad va a haber de tener una predicción correcta. Bueno, más adelante mi compañero les va a explicar en InfoStab, y bueno, y como método alternativo también les vamos a explicar en Excel, para que ustedes vean que también se puede hacer en Excel. Y bueno, este es el ejercicio que vamos a trabajar. Lo vamos a trabajar en lo que es en Excel y también en InfoStab. Aquí se anda evaluando el nitrógeno
se anda evaluando el nitrógeno en el suelo y el nitrógeno en planta, o sea, la relación que existe entre nitrógeno suelo con nitrógeno planta. Bien, ahora yo les voy a explicar un poco de lo que, no sé si me escuchan. Si se Sí. escucha bien, adelante. Ok. Bien, ya les mandé al grupo lo que es la tabla que presentamos ahí en PowerPoint. Ya les mandé lo que es este documento. Entonces, no sé si me siguen. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es copiar, ¿verdad? De Excel, ya más directamente, copiamos lo que son las dos variables que queremos, pues, ver si existe una relación y predecir lo que es su relación que existe, ¿va? Como bien decía el ingeniero, queremos probar si el nitrógeno en el suelo o el nitrógeno de la planta Aún depende. estamos viendo la pantalla de PowerPoint. Ah, ok, pero ahora, ahí, creo que ya están viendo Excel. Ahora sí. Ok, entonces aquí lo que vamos a hacer es copiar, ¿verdad? Como les decía, vamos a probar si el nitrógeno o los cambios que surgen en el nitrógeno de la planta, pues se ven explicados por el nitrógeno en el suelo, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es copiar pues las dos columnas que queremos evaluar o las dos variables que queremos evaluar y las vamos a copiar en Infostat, ¿verdad? Entonces nos vamos a Infostat, nos vamos a Archivo, Nueva Tabla. Aquí le damos clic derecho para copiar o pegar incluyendo nombres de columna, ¿va? Entonces aquí vemos que ya está pegado la tabla. Ok, entonces ahora lo que procede es aplicarle un gráfico de dispersión. Como bien lo decía el compañero, ese gráfico de dispersión también llamado nube de puntos también. Esto lo que nos indica es, como lo decía, entre más cerca estén los puntos a la recta, pues mayor va a ser la predicción o o sea, el efecto o la efectividad, ¿verdad? De lo que es la predicción. Entonces nos vamos a gráficos aquí, le damos diagrama de dispersión y aquí ya nos pide, mire, el eje Y y el eje X. Entonces en el eje Y vamos a poner lo que es el nitrógeno de la planta porque es la variable dependiente. Y en el eje X vamos a poner lo que es el nitrógeno del suelo, que es la variable independiente. Entonces, no sé si me siguen ahí o me espero un rato. ¿Tiene apagado el micrófono, ingeniero? Ah, disculpe. No, pues está bueno. Mire, yo creo que están explicando muy claramente y es bueno que entiendan eso y hagan las preguntas que consideren convenientes, porque esto es precisamente lo que ustedes van a hacer en el examen cuando yo les dé los datos. Por lo tanto, no se preocupen por hacer todas las preguntas que consideren necesarias, para que se queden ustedes muy claritos de cómo deben de hacer el análisis cuando se les da o que ustedes tomen datos de un experimento que hayan realizado. Así es de que todos están claros hasta el momento, o si quieren que inicie el expositor, díganlo. Sí, díganos, si quiere que vuelva a iniciar, vuelvo a iniciar, no hay problema. Va bien, entonces. De igual Adelante. forma, ahí contribuyéndole al compañero, yo creo que ahí no hay mucha pérdida en cuanto a la selección de las variables, porque ahí está eje Y y eje X. Es hay correcto. mucha Sí, pérdida. pérdida. Y eso es lo que ustedes deben de tener muy claro. ¿Cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente? En algunos casos es difícil saber cuál es la independiente como, con la independiente, por ejemplo, edad y la presión. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Entonces en esos casos se pueden tomar indistintamente, pues. Pero hay, en este caso, sí está muy clarito cuál es la independiente y cuál es la dependiente. Y eso tienen que tenerlo muy claro. Ok, Sí, adelante. aquí creo que, bueno, entonces aquí solo aceptamos y ya nos va a salir lo que es el gráfico, ¿verdad? Vemos aquí que ya está el gráfico de dispersión asignados de los puntos pues aquí en el eje Y, lo que es el nitrógeno de la planta y en el eje de las abscisas o X, lo que es el nitrógeno en el suelo, ¿verdad? Entonces aquí luego de haber aplicado lo que es el diagrama de dispersión, bueno, ahora sí nos vamos a ir a estadística.
Vamos a estadística y aquí vemos que el programa nos da regresión lineal. Entonces, presionamos esa opción. Y aquí otra vez no hay pérdida, como les decía. Entonces, en las variables dependientes vamos a poner la Y, ¿verdad? Y en las variables regresoras o independientes, pues sería el nitrógeno en el suelo. Aquí el ejemplo ya está indicado a las X y la Y. Entonces, una vez hecho esto, asignado, no sé si van por ahí o los espero. Sí, ya. Ok, entonces aquí aceptamos. Y aquí, pues, dejamos las opciones seleccionadas ya como nos da el programa. Aquí seleccionamos esta opción de ordenada al origen porque no sabemos si la línea regresora va a estar ordenada pues a 0 o distinta de 0. Eso es lo que indica la ordenada al origen. Y aquí los coeficientes de regresión y estadísticos asociados, también queremos saber eso. La tabla de análisis de varianza también. En diagnóstico también, vemos que aquí no seleccionamos nada. Bueno, aquí sí, los residuos estudentizados versus los predichos, estos se seleccionan porque son importantes, pues, para poder predecir. Y aquí está el ajuste, ¿ve? Cuando le seleccionamos este ajuste, es la línea regresora que pasa o sea, la línea se ubica donde menos espacio o menos espacio existen entre los puntos, ¿verdad? Entonces aquí después solo le damos a aceptar, ya nos tira todo el análisis, ¿verdad? Entonces aquí vemos lo que es el gráfico, vemos que está la línea regresora, como les decía. Aquí vemos que la línea no va a estar, como decía el compañero, la intersección no va a estar lo que es en 0, ¿va? Es distinta de 0, como vemos. Entonces, aquí vemos las relaciones que existen entre los puntos y esta línea está ubicada entre los puntos más cercanos a la recta, ¿va? O sea, que quiere decir que este modelo, pues, está bien establecido para lo que es la predicción. Entonces, ahora vemos lo que es aquí la variable o el gráfico perdón, los datos. Vemos aquí los análisis de regresión lineal, ¿verdad? Vemos el R cuadrado. ¿Qué significa este R cuadrado? Significa que al multiplicarlo por 100, vemos que el 95% de la variabilidad que existe en el nitrógeno de la planta se explica por la variabilidad que existe en el nitrógeno del suelo. Entonces, eso es lo que estamos estableciendo. Si al principio nosotros hablamos de eso, que decíamos que pues queríamos comparar la relación que existe entre dos variables. Como vemos aquí, el programa ya nos da el R cuadrado, que es el coeficiente de determinación, que nos dice que el 95% de los cambios que existen en el nitrógeno de la planta, pues se explican por los cambios que existen también en el nitrógeno del suelo. Aquí vemos lo que son pues los p-valor. Cuando el p-valor está menor que el 0.05, como es aquí, pues esto indica que o significa que el modelo es válido globalmente para hacer una predicción. Esto es lo que indica cuando decimos eso, que el p-valor es menor que el 0.05. Aquí vemos los estimadores. Vemos que el estimador de la constante es 0.08, que esto ya lo vamos a ver después cuando el compañero pues les explique en Excel, ya que en Excel es una herramienta bastante completa y nos ayuda porque hasta Excel nos da la fórmula ya de la regresión y nos da estos estimadores ya también asignados. Ahí cuando el compañero lo indique, o sea, le va a explicar cómo funciona esto. Y aquí vemos también el estimador de lo que es el nitrógeno en el suelo, ¿verdad? Estos EE significan errores experimentales que son al 0.001. Estos son los errores que existen en el experimento. Estos son los límites de confianza al 95% y vemos sus valores. La T significa pues, significa la prueba estadística, eso es lo que significa más que todo. Y aquí vamos a ver ahora en el cuadro de análisis de la varianza, vemos aquí que el modelo también está pues menor que el 0.05. Esto indica que el modelo o estos estimadores sí pueden ser usados cuando están menor que el 0.05. Eso es lo que indica este p-valor. Y pues yo creo que eso sería lo más importante, como decíamos.
falta algo importante ahí. Siempre en regresión lineal simple es importante que se saque la ecuación de regresión. Y eso es uno de los problemitas que tiene lo que es en este caso, Infostab. No le tira directamente la ecuación de regresión. No sé si le podría explicar cómo se obtiene la ecuación de regresión a partir de esos estimadores. Correcto. Ahorita por eso le decíamos que íbamos a usar también. Es que ellos no van a utilizar, que utilicen Infostab. Olvídese de Infostab ahorita, sino que sáqueme la ecuación de regresión con este análisis. Bien, la ecuación de regresión se saca que Y es igual a Y X, es igual a X más beba, como recordamos en la presentación. Esos, ahora, esos estimadores anteriores son importantísimos. Subrayeselo ahí. Aquí están. Y es igual a 0.08, fíjense bien, más. ¿Por qué más? Porque 0.16 es positivo. ¿va? Y es igual, repito, es igual a 0.08 más 0.016x. Sí. 0.16x. Sí. Esa sería la ecuación de regresión. Vámonos a la... ¿Para qué se obtiene la ecuación de regresión? No sé si me pone la gráfica anterior, la que tenía, donde está la línea de regresión. Aquí ahorita lo pongo. Vámonos atrás, sí. Permítanme. Aquí está. Fíjense bien, por ejemplo, entre el nitrógeno en el suelo no se tomó muestras entre 0.54 y 0.68, ¿es eso, no? 68, ¿va? Sí. Por ejemplo, si yo dijera y 0.58, ¿y qué pasaría si yo tengo en el suelo 0.58, que no fue parte del estudio? Que para eso es esa línea de regresión. Entonces yo podría determinar a través de la ecuación de regresión cuánto nitrógeno de la planta existiría. O sea, yo podría sacar ese valor, ya que no se tomó muestras en el experimento, pero yo puedo estimar cuál sería la cantidad de nitrógeno en la planta si yo tuviera en el suelo 0.58, que le estoy diciendo, pues, de nitrógeno, partes por millón de nitrógeno en el suelo. Ahí es lo que indica la fórmula. Para eso sirve la fórmula, que usted puede encontrar resultados, aunque no hayan sido utilizados en el experimento de cualquiera de esos valores del eje de las X, cuánto incrementaría en este caso el nitrógeno en la planta. Y aquí, estos puntos que aparecen ahí, hay veces que usted dice, bueno, esos son los puntos reales, o sea, los datos reales que se obtuvieron en ese experimento. Y con solo ver los datos, sin ver la línea, ustedes ya miran una tendencia, que a mayor cantidad de nitrógeno en el suelo, hay mayor cantidad de nitrógeno en la planta. Y la línea de regresión lo que hace es que pasa exactamente equidistante de esos puntos por donde debería de estar. Entonces, el expositor decía, entre más cerca está, entonces hay una correlación mucho más estrecha. En este caso, en el primer punto, miran que está bien alejado. Y lógicamente acá la correlación no es tan estrecha. A eso se refiere. Entonces, vámonos a los datos de los cuadros que decía, donde se obtiene la ecuación de regresión, que ustedes lo van a ver, que ya ellos dijeron que se obtiene de acá. Y, porque lo que andamos buscando, ¿cuánto valdría Y? Si yo tengo en X, por ejemplo, 0.58, fíjense que ustedes dicen, Y es igual a 0.08 más 0.16 entre paréntesis X. X sería 0.58. Y si usted hace eso, le daría exactamente la cantidad de nitrógeno que habría en la planta si usted tiene 0.58 partes por millón de nitrógeno en el suelo. A eso se refiere. Y este es
el único defectito que ustedes ya tienen que tener muy claro, que estos primeros datos de ese cuadro de en medio son los que tienen que utilizar para elaborar la ecuación de regresión. Y esa ecuación de regresión es bueno que lo tengan muy claro cómo lo van a sacar, porque seguramente va a venir en examen. Que lo tengan muy claro en eso. Para que, inclusive yo les puedo decir, bueno, ¿y cuál sería el valor de Y si el valor de X es tanto? Y ustedes lo pueden sacar a través de la ecuación de regresión. Sí, ¿Estamos claros? sí, de acuerdo. Sí, de Y acuerdo. la otra cosa, en este caso, miren el signo de 0.16. 0.16 es positivo. Sí, de Entonces, positivo. por eso es que le van a escribir 0.08 más 0.16. Pero si el signo de X fuera negativo, ya no le va a poner más, sino que 0.08 menos 0.16X. Eso está clarito. Eso, Entonces, sí, me eso alegra es- que ellos hayan encontrado que, y miren, que Excel en esto sí les facilita. Y si pueden aprender Excel, que Excel les tira directamente la ecuación de regresión. En este sí, caso, también se la repito, vamos a explicar ahorita. Infostab no lo tira. Entonces es bueno que lo tengan presente. Solo como observación también, decía que Y es igual al 0.8 más 0.16X, ¿va? Entonces, esto lo que indica, estos estimadores, lo que indica es que cada unidad que aumenta en X, el aumento que va a haber en Y va a ser de 0.16. Eso es lo que indica. Entonces, solo como observación. Entonces, lo voy a dejar con mi compañero que les va a explicar de Excel para que ustedes vean que también Excel es una herramienta muy importante y muy buena. Pero no sé si continúa porque ya solo faltan menos de 2 minutos para... ¿Por para qué? Mirta. Que me dieron comida ahorita. Descansemos unos 15 minutos y después nos conectamos para ver lo de Excel, por favor. Dale, está bien. Ok. Ok. Dentro de Dale, 15 minutos. Está bien. Ahí nos vemos. Bueno. Ok. No están viendo ya la pantalla ya. Sí, Y se listo, mira. puedo comer. Bien, en Excel, bueno, para buscar eso, prácticamente nosotros lo que tenemos que hacer, bueno, tenemos el cuadro de datos ya, lo marcamos todo el cuadro, perdón, marcamos la que son las dos variables, en este caso la X y la Y, nos vamos a insertar, nos vamos aquí, no sé si ven en el puntero aquí donde dice gráfico. Sí, se ve. Bueno, le damos ahí a gráfico y aquí dice dispersión, entonces le damos a este primero porque es regresión lineal. Entonces le damos a este primero, le damos clic, clic. Y aquí tenemos el gráfico de dispersión de los puntos. ¿Ok? Aquí nosotros vemos ya, o sea, vemos el plano, o sea, el eje Y, el eje X. Recording in progress. Bueno, luego para hacer, ¿cómo se llama? La línea, o sea, del gráfico, le damos clic a cualquiera de los puntos, luego le damos clic derecho, le damos a agregar línea de tendencia. Bueno, y aquí ya nos aparece marcado como la línea de tendencia. Le damos hacia abajo y le damos a presentar ecuación del gráfico. Marcamos y presentar el valor de R cuadrado en el gráfico también. Y aquí muestra la ecuación del gráfico. En este caso, bueno, en
caso aquí me presenta la ecuación, pero para calcular en el punto del eje Y en el 1. Si ustedes se fijan, no sé si se fijan aquí en la columna del nitrógeno del X. Entonces, si nosotros calculáramos, por ejemplo, de la parcela 13 en el punto 1, entonces como resultado tendríamos esta, que es la ecuación en cuanto a la relación de nitrógeno en el punto de la Y. Entonces, esta sería nuestra relación aquí. Y si podemos ver, bien, y entonces aquí, no sé si también pueden ver las dos pantallas. Que estoy Sí. compartiendo. Bueno, Sí, en la ecuación, aquí podemos ver que Y, aquí tenemos Y, 0.15, que sería la pendiente, la X, que aquí estaría, que en este caso sería 1, más B, que sería 0.75. Y el R cuadrado, bueno, que ya les lo voy a mostrar en cuanto a Infostab. Lo vamos a mostrar en Infostab, nos vamos a ir a Infostab. En este caso aquí ya tengo el cuadro, le damos aquí a gráfico, dispersión de grasa, aquí ya sabemos, aquí creo que no hay pérdida, aquí no sé si voy rápido porque si no igual los que todavía no han entendido este punto me pueden decir, pero es que voy un poquito rápido. Aceptar, bueno, y después nos vamos a estadísticas. En estadística nos vamos a regresión lineal. De aquí nos vamos al nitrógeno, que es una regresora, LY, que es la dependiente. Le damos a aceptar. Y bueno, aquí aceptar. Bien, si ustedes se fijan, por ejemplo, aquí el 0.95 es lo que tenemos aquí como R cuadrado, 0.9511 en Excel. No es que ustedes pueden verlo ahí. Que es el mismo R cuadrado, que es 0.95. Aquí en por ejemplo, acá en Infostab, esta la da ya redondeada. En el caso de Excel, no. O sea, estos estimadores, que es 0.08, por ejemplo, aquí en Excel, en Excel es 0.07. Aquí no las da redondeadas Excel. No sé si las... no sé si las ven ahí que está marcado. Por ejemplo, el 0.015, aquí Infostab, que aquí está, ¿ven? Nomás que la está redondeando Infostab a 0.16. Es correcto. Entonces, solo para que tengan una idea de dónde se sacan los datos y la comparación en cuanto a Excel y Infostab, o sea, el R cuadrado, las variables. Entonces, no sé si tienen duda en cuanto a eso. Aquí la ventaja que tienen con respecto a Infostab es que Excel no tienen que armar ustedes la ecuación de regresión, sino que Excel ya se las tira directamente. Aquí, y es exactamente igual. Como dijo el expositor, 0.0756 ya redondeada es 0.08. 0.1585 redondeado es 0.16, que es exactamente lo mismo. Así es de que pueden ver que por las dos formas se puede hacer ese análisis, uno en Infostab o si no también en Excel.
Y ahí están las diferencias, que en Infostat tienen que armar esa ecuación de regresión con esos dos números, y ya saben ustedes que el número que tiene la X, ese número lo van a multiplicar por X, y el otro es un número que puede ser positivo o negativo, solo lo copian ahí, como que Y es igual a ese número más el número que tiene la X, y ahí le ponen a la par X. Ahora, suponiendo acá, tienen esa ecuación de regresión. Yo les puedo hacer una pregunta en examen. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería el cambio en Y? O sea, en la cantidad en partes por millón de nitrógenos en la planta, si yo tengo 0.60, por ejemplo, 0.6 partes por millón de nitrógeno en el suelo. Y con eso ustedes, si yo le doy dos datos, con esos dos datos usted puede graficar una línea de regresión. Lógicamente a través de el gráfico de X, donde la X es la variable independiente y Y la variable dependiente. Yo puedo pedirles en examen eso. Si ustedes ya conocen, repito, la ecuación de regresión, yo le puedo decir cuánto sería el valor de Y si X vale tanto. Para eso sirve. O si no, grafíqueme o tíreme la ecuación de regresión si X vale 0.2 y X 0.8, por decir. Con esos dos puntos usted los coloca dentro de los ejes de X y ahí tira la línea, y esa sería la ecuación de regresión. Tendría la misma tendencia. Si es positiva, como está aquí, va a ser positiva. Y si es negativa, va a salir negativa. Esa es la finalidad de esto. ¿Cuál es la ventaja? Yo les decía, cuando hacen una línea de regresión, y usted puede encontrar datos o estimar los datos de respuesta en Y de cualquier valor que usted quiera de X. Eso es lo importante. Sí, ustedes pueden decir, bueno, si yo estoy evaluando tantos gramos de alimento para engordar un cerdo y doy 4 dietas diferentes en cuanto a cantidad, el volumen de alimento que consume el animal, se puede decir, bueno, ¿y cuánto puedo darle para alcanzar un peso de tantos kilogramos para ese animal? ¿Cuál sería la dieta? Usted puede estimarla a través de esa ecuación de regresión. O cuál será la dosis que yo puedo aplicar de un fungicida, de un insecticida, de un nematicida para reducir la población de hongos, de insectos, de nemátodos a tal porcentaje, para reducir o matar tal porcentaje de esos organismos que están causando daño en un cultivo, por ejemplo. O cuántos, lógicamente, la relación de cantidad de huevos, por ejemplo, de que ponen las gallinas con respecto a la cantidad de alimento que se le proporciona. Entre más alimentos se le proporciona, lógicamente es de esperar que la gallina ponga más huevos. Entonces, estas son las relaciones que ustedes deben de considerar en esos experimentos. Solo están evaluando o contrastando una variable versus la otra. Eso es todo. Yo no sé si hay preguntas sobre eso. Bueno, parece que ahí hay una... Y esa explicación, es bueno que nos diga de esos puntos. Esos dos puntos ejemplo, pueden ser valores de un experimento. Diga, sí, adelante. Por ejemplo, en este caso de este gráfico, nosotros vemos que entre mayor cantidad de puntos nosotros podemos encontrar dentro, mayor va a ser la predicción adecuada, pues. Por ejemplo, con este punto nosotros no podemos hacer una predicción buena porque está fuera y
no se valoraría bien, pues, el resultado. Por eso es No, que pero- se requiere... Ajá. Pero hay una cosa, es bueno que ustedes en los puntos que explicó anteriormente, la tendencia es muy clarita, van ascendiendo. En este caso, ustedes, ¿para dónde creen que iría la curva? ¿Iría ascendiendo o descendiendo? ¿O cómo? Eso sería, entonces ahí cuando no se sabe para dónde se inclinaría esa curva, pues nosotros no podemos tirar descendiendo o ascendiendo. Pero en este caso es donde se dice que no hay correlación. No hay una relación entre una variable y otra. Porque mientras unas suben, otras bajan, y entonces no hay una tendencia clara de cuál es el efecto de una variable con respecto a la otra. Entonces, cuando los puntos no tienen una tendencia clara, se dice que no hay correlación. No están correlacionadas las dos variables, ni positivamente ni negativamente. Y pueden encontrar en este caso algunos datos de investigaciones que no exista correlación entre las variables. Entonces, de ahí se concluye que no hay correlación, porque no hay una tendencia clara hacia dónde iría el gráfico. Pregunta sobre esto. Bueno, hay un documento ahí que está escrito, que escribí sobre regresión lineal y correlación. La pueden leer para que tengan un mayor entendimiento entre esto, entre lo relacionado a lo que es regresión lineal. Y eso se puede, las cosas por lógica se puede tomar una decisión, pero lo que pasa es que si no hacemos esa ecuación de regresión, si no tiramos la tendencia o la línea de regresión, definitivamente no sabríamos cuál sería el impacto en la producción de carne, por ejemplo, con respecto a la cantidad de alimentos que nosotros vamos a darle. Nosotros de antemano suponemos, y es lógica, lo que suponemos es que a mayor cantidad de alimento, mayor ganancia de peso. Eso es lógico, pero no sabemos cuánto. Y ese cuánto lo vamos a determinar a través de la ecuación de regresión o de la línea de regresión que nosotros tracemos en un gráfico. Lo podemos hacer la estimación. Esa es la finalidad de este trabajo de regresión lineal o de experimentos donde se evalúa esa regresión lineal, que puede ser, en este caso la más sencilla es lineal, pero ya les dije, puede ser cuadrática o puede ser cúbica. ¿Preguntas sobre el tema? Yo creo que con esto dejaríamos por hoy esta presentación y por favor vayan escribiendo ese anteproyecto para que no se les vaya a llegar el tiempo que vamos a finalizar el ciclo y que tal vez no han avanzado nada en su trabajo de investigación. Acuérdense, la elaboración de ese proyecto es importantísimo. Hay una buena cantidad de puntos. Tanto tiene puntos el anteproyecto como el informe final. Y ustedes no van a poder presentar informe final si no hacen la investigación. Y el anteproyecto, preséntenlo lo antes posible para hacerle las observaciones antes de que ustedes instalen el experimento. Por lo tanto, les pido, bueno, inclusive, fíjense que les voy a dejar las 3 horas del martes para que se la tomen, no para como vacaciones, sino que escriban. Utilicen esas 3 horas en la elaboración de la propuesta de proyecto, o sea, en la elaboración del anteproyecto. Ya no tendrán más oportunidades para poder, y si lo presentan antes, con mucho mejor, pero las únicas 3 horas que les voy a dar para la elaboración del proyecto serían las del martes. Tómensela para eso y nos miraríamos el viernes ya para continuar con las presentaciones. Si no hay alguna